Bueno, estudiantes, entonces nuestro objetivo hoy va a ser aplicar la ley de Ohm. ¿Listo? Vamos a hacer los primeros ejercicios de aplicaciones de la ley de Ohm. Entonces, nuestro ejercicio número uno consiste en que tenemos una corriente que se produce por una conexión de una batería de 9 voltios en una red cuya resistencia es de 2.2 ohmios. Esto a simple vista puede ser algo duro de comprender, pero vamos a ver que no es tan complicado. Entonces, básicamente vamos a tener nuestro circuito aquí, ¿listo? Vamos a tener nuestro circuito, el de siempre, para tenerlo como guía. Volvemos a copiar el enunciado, ¿listo? Entonces, vamos a ver qué valores necesitamos y qué nos dan el enunciado. Entonces, el voltaje va a ser igual a 9 voltios, ¿cierto? En principio. También la resistencia va a tener un valor de 2.2 ohmios, ¿cierto? Eso nos lo está diciendo el enunciado. Resistencia es de 2.2 ohmios. Y nos piden determinar la corriente. Ahora, volvemos a copiar el circuito base. Ahora, vamos a aplicar la ley de Ohm para resolver este circuito. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Sabemos que el voltaje es igual a la intensidad de la corriente por la resistencia. Y recordemos que en la anterior imagen, ¿cierto? Que vimos, en la que nosotros tapábamos el dedo, la corriente era igual al voltaje sobre la resistencia, ¿cierto? Eso también lo podemos sacar matemáticamente, ¿cierto? Sabemos que si algo está multiplicando acá, lo pasamos a dividir por matemática básica para despejar la corriente. Entonces, la corriente, a fin de cuentas, ¿a qué va a ser igual? Al voltaje sobre la resistencia. ¿Listo? Entonces, ¿quién va a ser el voltaje? El voltaje va a ser igual a 9 voltios. Recordemos que el enunciado nos dice eso. La conexión de una batería, ¿cierto? De 9 voltios. Una batería es una fuente de voltaje. ¿Listo? Entonces, vamos a tener que E es igual a 9 voltios. Luego, la resistencia, por otro lado, va a tener un valor de 2.2 ohmios. Y si introducimos estos valores en la calculadora, nos va a dar 4.09 amperios. Entonces, sabemos que 9 entre 2.2 es igual a 4.09 amperios. Y ese va a ser el valor de la corriente que está circulando por este circuito. Esta flecha que está por acá indica la corriente y sabemos que es de valor, ¿cuánto? 4.09 amperios. Nuestro ejercicio número 2 también va a ser de aplicación de la ley de Ohm. También nos piden determinar el valor de la resistencia, ¿cierto? Antes nos pedían el valor de la corriente, pero ahora es el de la resistencia, ¿cierto? Por una conexión de una batería de 9 voltios, ¿cierto? Sabemos que una batería es una fuente de voltaje a una red cuya corriente es de 5 amperios, ¿cierto? Nos dan voltaje y corriente y nos piden determinar el valor de la resistencia. Entonces volvemos a copiar nuestro circuito base, ¿cierto? Entonces, básicamente vamos a sacar lo que necesitamos de este enunciado. Nos dicen que el voltaje, ¿cierto? Va a ser igual a 9 voltios. Nos dicen que la corriente es igual a 5 amperios y nos piden determinar el valor de la resistencia. Entonces, usando la figura que vimos anteriormente, podemos sacar que la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad de la corriente, ¿cierto? Y entonces, el voltaje va a ser igual a ¿qué? A 9 voltios, que tenemos por aquí. Y el valor de la corriente va a ser igual a 5 amperios. Y si hacemos esto en la calculadora, 9 sobre 5 es igual a 1.8 ohmios. Y tenemos aquí un ejercicio extra. Este ejercicio extra pues va a ser un poquito más de análisis. No quiere decir que sea más complicado, simplemente que ya no nos dan el enunciado. Nosotros tenemos que analizar el circuito, ¿cierto? Entonces, nos dicen que hay una fuente de voltaje de 12 voltios, ¿cierto? Sabemos que este es igual a 12 voltios. También nos dicen que hay una resistencia de 10 ohmios, ¿cierto? Como lo podemos ver acá. Y hay una cierta corriente I que está circulando, ¿cierto? Entonces, básicamente, aquí tenemos estas tres fórmulas. Miren, estas tres fórmulas son demasiado importantes. Son las fórmulas que nosotros sacamos con la imagen que les mostré anteriormente de los dedos. Simplemente que aquí están copiadas, ¿cierto? Para que nosotros simplemente las usemos. Entonces, básicamente, nos dicen que la corriente, ¿a qué va a ser igual? Miren,
la corriente por acá y tenemos nuestra formulita por acá, ¿cierto? Corriente es igual a voltaje sobre resistencia, ¿cierto? Entonces va a ser igual a los 12 voltios, ¿cierto? Que nos da esta fuente de voltaje sobre los 10 ohmios que nos da la resistencia. Acordémonos, corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Y el voltaje es 12 voltios y la resistencia es 10. Y si dividimos 12 entre 10, nos da un valor de 1.2, ¿cierto? Y con esto que hallamos fue el valor de la corriente, que es igual a 1.2 amperios. Y ustedes se preguntarán, pero bueno, ¿qué es esto? ¿Para qué hallamos esto? Entonces, esto es como a modo de ejercicio, ¿cierto? Ya que vamos a determinar si el valor de la corriente que nosotros hallamos sí coincide con el circuito, ¿cierto? Entonces vamos a ver. Nos dicen que el voltaje es igual a ¿qué? A la intensidad de la corriente por la resistencia. Y sabemos que la intensidad de la corriente es igual al valor que acabamos de hallar, miren, 1.2 amperios por la resistencia, que va a ser 10 ohmios, ¿cierto? Entonces, 1.2 por 10 es igual a 12, ¿cierto? Entonces vamos a tener que el voltaje es igual a 12 voltios. Y miren, coincidencia, nos da que 12 voltios por acá y nos da que también 12 voltios por acá, por este método que hallamos, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que hallamos bien nuestra corriente y la corriente coincide con el circuito. Pero bueno, no nos basta esto, digamos que también queremos comprobar que el valor de la corriente también coincide con la resistencia, ¿cierto? Por ejemplo, entonces tenemos que la resistencia es igual a ¿qué? A 12 voltios sobre 1.2 amperios. ¿Pero de dónde sacamos eso? Sabemos que la resistencia es igual a ¿qué? Al voltaje sobre la corriente. Y el voltaje es 12 voltios sobre la corriente, que es 1.2 amperios. Y si dividimos 12 entre 1.2, nos da un valor de 10 ohmios. Y miren que la resistencia acá es 10 ohmios. Pues esto que tenemos acá, ¿cierto? Esta parte de voltaje y resistencia es solamente como para comprobar que nosotros hallamos bien el valor de nuestra corriente. Pero pues no es necesario hacerlo en cada ejercicio, ya que va a ser algo tedioso encontrar algo que ya conocemos, ¿cierto? Por ejemplo, aquí ya conocíamos el voltaje y lo volvimos a encontrar. También conocíamos la resistencia y la volvimos a encontrar.